de la carrera de Tecnologías de la Información. Un cordial saludo para el docente, el ingeniero Johnny Ortiz. Nuestros, Nuestro grupo está integrado por Ángel Reyes, Kenneth Rosales, Licky Goya y Jefferson Mera. A continuación, les hablaré sobre la primera práctica: cargas, campo y fuerza eléctrica. La carga es una propiedad de algunas partículas subatómicas que ocurre cuando están unidas entre sí, y esta interacción es electromagnética y da como resultado las cargas positivas y las cargas negativas de la partícula. Y la podemos definir como indicadores su naturaleza, propiedades y comportamiento eléctrico de la materia. Un campo eléctrico es un campo físico que se representa mediante un modelo que describe las interacciones entre cuerpos y sistemas que tienen propiedades de naturaleza eléctrica. Y también la podemos definir como indicadores: la fuente del campo eléctrico, la representación por líneas de fuerzas, el movimiento de las partículas en su interior. La fuerza eléctrica es muy grande, mucho mayor que la gravedad, y tiene dos tipos de cargas: las cargas iguales que se repelen y las cargas opuestas que se atraen. Y la podemos definir también como indicadores: la, la dependencia de la fuerza eléctrica con la carga, la posición y la influencia del entorno físico sobre ella. Como referencia tenemos los siguientes. A continuación les hablaré sobre mi práctica: cada simulación, globos y electricidad estática para voltaje, hockey eléctrico y cargas de campo. La primera, aquí según la práctica podemos mostrar las diferentes opciones que tiene, mostrarte las cargas, ninguna y la diferencia. Vamos a poner dos globos, y si este globo le hacemos fricción con el suéter, se pegarán algunas cargas negativas, haciendo que se atraen con los positivos. Lo mismo pasará con el globo amarillo, se atraerá con las cargas positivas con las negativas que tiene el globo. Y si tratamos de unir, y si tratamos de unir los dos globos, estos no se podrán unir, puesto que el globo amarillo y el globo verde tienen las mismas cargas que son negativas. Tienen muchas cargas negativas, entonces ellas se van a repeler y no se van a poder unir. Pero si es carga negativa y positiva, se van a unir como en el suelo. A continuación, les mostraré sobre el voltaje. Como indica aquí en la figura, si hacemos fricción con el tapete, generará carga negativa. Si toca la parilla, pasará y llegará hasta la tierra. Pero si no toca la Ouch. perilla, áreas se mantendrán dentro de ella. Ouch. A continuación, hockey eléctrico. Aquí el hockey eléctrico, si le ponemos aquí una carga positiva, el, el disco, como es positivo, se repelerá. Entonces, sin tocarlo, hará que empuje hacia, hacia el arco, como lo tenemos visto. También podemos poner campos para ver cómo sale la carga eléctrica positiva. Y si ponemos negativa, esta atraerá. Ahora, si le probamos con el disco, se verá que el disco lo atraerá y no se alejará de ella, se mantendrá alrededor de ella.
Podemos poner diferentes formas. Podemos utilizar más cargas positivas. Las positivas harán que alejen el disco. Aquí tenemos la dificultad. Dificultad 1. Como podremos ver, podemos interactuar con todo esto de aquí. Ahora la siguiente sería cargas y campos. Aquí podemos componer una carga positiva y negativa y el sensor. Según el sensor, si está cerca del positivo, esta indicará una flecha de que se aleja para allá. Si está más cerca de la negativa, hará que se vaya al otro hará que se acerque hacia ella. Si eliminamos el sensor, muestra la flecha hacia la carga negativa. Pero si solo ponemos la positiva, esta va en la dirección opuesta, como alejándose. Lo mismo que vimos como en cualquier ley. Si ponemos voltaje, podemos ver el color de cada uno. Podemos medir también valores con la regla esta. Cuántos centímetros tiene el sensor hasta la carga negativa. Y podemos ver también la equipotencial, el voltaje. Nada más. Con esto finalizo mi exposición sobre la práctica 1 y mis 4 simulaciones. Muchas gracias. Un saludo al docente Johnny Darwin Ortiz Mata. Vamos a hablar sobre el tema la ley de inducción de Faraday. La ley de Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico británico del siglo XIX. A lo largo de su vida profundizó en el estudio de los campos magnéticos y se seccionó por conseguir generar electricidad. Entre sus descubrimientos más importantes están el diamagnetismo, la electrolisis y la inducción electromagnetismo. Ahí se engloba la famosa ley de Faraday de inducción electromagnética. La ley de Faraday relaciona la razón del cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz e inducida en la espira. La fuerza electromotriz, o Fen, se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar la Fen como un voltaje, pues tanto el voltaje y como la Fen se miden en la misma unidad, el volt. La ley de Faraday, conocida simplemente como la ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en el año 1831. Como objetivo de la práctica, explica lo que sucede cuando el imán se mueve a través de la bobina a velocidades diferentes y cómo esto afecta el brillo de la lámpara, la magnitud y el signo de la tensión. Bueno, aquí el cambio del campo magnético que fluye a través de la bobina induce una corriente. En la bobina crea un voltaje. El voltaje sería negativo porque el movimiento de la bobina en la relación con el imán se opone a las líneas del campo magnético. Aquí la corriente es menor, por lo que se genera menos voltaje.
buenas tardes, soy Kenneth Rosales y a continuación hablaré sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito electrónico. Como podemos ver en el gráfico, estas son las fórmulas con las cuales tú puedes representar cada una de ellas. Por otra parte, la ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm y aborda las cantidades claves en funcionamiento en los circuitos. Observando la tabla podemos notar la descripción de cada cantidad. En el caso de tensión o voltaje, su símbolo de ley de Ohm es la E, su unidad de medida es voltio y su abreviatura es la V. El rol que desempeña esta es la presión que desencadena el flujo de electrones. Por otro lado tenemos la corriente. El símbolo de ley de Ohm es la I, su unidad de medida es amperio y su abreviatura es la A. Su rol es caudal de electrones. Y por último tenemos la resistencia. Símbolo de ley de Ohm es la R, su unidad de medida es ohmio y su abreviatura es el símbolo omega. Su rol es inhibidor de flujo. Y ahora pasaremos a ver unos ejemplos para ver cómo funcionan estas. Ahora, como primer ejemplo, tenemos que en este gráfico nos piden cuál es la corriente en el circuito. Ahora, si tenemos de resistencia igual a 6 ohmios y de voltaje 12, nosotros deberíamos de buscar la fórmula de corriente. ¿Cuál es la fórmula de corriente? Es la de aquí en medio. Ahora, basta con poner 12 dividido para 6, 12 son los voltajes que tenemos y 6 los ohmios, igual a 2. Entonces que 2 sería la respuesta, o sea, corriente igual a 2 amperios. Asimismo con el segundo. El segundo es muy diferente porque nos están pidiendo cuál es la resistencia creada por la lámpara. Ahora, si tenemos corriente 6 amperios y voltaje 24, tenemos que buscar la fórmula de resistencia. ¿Cuál sería la primera? Sería 24 dividido para 6 igual a 4, 4 ohmios. Eso sería nuestra resistencia que genera la lámpara. Y por último tenemos este circuito de acá, que nos pide cuál es el voltaje en el circuito. Ahora, tenemos de resistencia 8 ohmios y de corriente 5 amperios. ¿Cuál sería nuestro voltaje? Bueno, con la fórmula, con la última fórmula, se la sacaría. Basta con multiplicar la corriente por la resistencia y tendríamos el resultado. En este caso sería 5 por 8, 40, o sea, 40 voltios sería la respuesta de este ejercicio. Un cordial saludo para el docente Johnny Ortiz. A continuación les pondré sobre la práctica 4, guía ley de Ohm. La ley de Ohm se expresa con una ecuación como V igual a R por I, donde V es el potencial en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Esta es una de las leyes fundamentales que es formulada por el físico y matemático George Simon Ohm. Esta guía tiene como práctica abordar la energía eléctrica desde el punto de vista de circuitos eléctricos para comprender la relación entre corriente y voltaje. También ayuda a comprender a todos los estudiantes y docentes y personas que estén interesadas, que van a comprender experiencias, interpretar resultados y participar en su propio aprendizaje. Aquí tenemos referencias. A continuación, una breve demostración sobre la simulación. Aquí tenemos una batería a 50 voltios. Como podemos ver aquí, hay una mínima corriente que fluye. Eso es porque el lápiz
El grafito del lápiz tiene un poco de corriente, haciendo que esta fluya muy poco. Pero si le ponemos un conductor que es un conductor como un clip, la batería hará que se queme. Eso es porque al ser un elemento conductor, la corriente pasará y como no hay una resistencia, entonces esta viajará libremente haciendo que la batería se queme. Ahora, si le ponemos una resistencia, esto cambiará. Como puede ver, esta vez no se quema. Eso es porque tenemos aquí ahora la resistencia y podemos cambiar también el voltaje, haciendo que vaya más rápido la corriente eléctrica. Esta es una pequeña demostración, pero podemos ver más practicando la simulación. Muchas gracias.